fines de la entrevista, arquitecta, ¿nos podría decir cómo se llama y a qué se dedica? Mi nombre es Jocelyn Velázquez, soy docente, me dedico a la docencia y me dedico también a la intervención de espacios urbanos, pero a menor escala, a pequeña escala, el urbanismo táctico. Bueno, antes de empezar esto, quiero expresarle que yo me acerqué con usted para entrevistarla porque desde que nos daba clases me vi muy conectada con usted en el tema de arquitectura y causas sociales y el abordar temas que de pronto no todos visualizamos, no todos tenemos el interés en, y precisamente es este tema de la autoconstrucción que yo dije, quiero conocer su punto de vista y cómo abordaría, cuál sería su opinión acerca de este tema. La verdad es que el tema de la autoconstrucción es sumamente relevante y tienes toda la razón. Regularmente este tema está muy invisibilizado en el ámbito de la academia, pero si evidentemente lo invisibilizamos dentro de la academia, es difícil que una vez que salen y que comienzan a trabajar y que nos desenvolvemos en el ámbito profesional y laboral, ahora también abordemos el tema. Y no solo eso, sino que no solo no lo abordamos, sino que además lo tenemos como que es malo, como que no es digno. Es decir, lo tenemos en esta parte muy negativa y que incluso lo consideramos como es algo que no se debería de hacer, cuando creo que el análisis de la autoconstrucción, ya lo estaremos platicando, pero pues justamente su énfasis no está en el que no se puede hacer, ¿no? O que nosotros seamos los jueces de decir qué sí se puede hacer o qué no se puede hacer dentro de nuestras ciudades y dentro del ámbito arquitectónico, porque en realidad ese no es el rol del arquitecto, no somos jueces. Sí. Bueno, empezaremos con la primera pregunta, que es, ¿cuál es el proyecto de construcción del que está más orgullosa y por qué? Tengo un proyecto, bueno, no, más bien una obra que trabajé y que sin duda alguna, una es la que me causa más orgullo y dos, está muy relacionada con este tema porque fue una experiencia extraordinaria, y es que estuve trabajando en la Comisión de Vivienda del Estado y nos tocó trabajar un proyecto de vivienda de casas de adobe. Cuando yo recién salí de la universidad, fue un proyecto muy bueno porque lo que hizo el Estado fue que el Estado puso el material para las obras y las familias a las que les íbamos a construir las casas ponían la mano de obra. Entonces íbamos a hacer un total de 10 casas y cada benefactor de vivienda iba a poner a una persona y por lo tanto íbamos a hacer 10 personas de mano de obra. Y obviamente con la dirección de los ingenieros y arquitectos que íbamos de la comisión estatal. Y entonces nosotros hacíamos los adobes, nosotros construimos, diseñamos la casa y la gente tenía que poner el terreno y como les digo, la mano de obra, y el Estado les ponía el gobierno, el material y la supervisión. Y sin duda alguna ese proyecto fue extraordinario, ver cómo la gente se interesaba por aprender los procesos constructivos, ver cómo la gente además hacía comunidad, ver incluso cómo nos relacionamos, cómo nos aceptaron como parte de su grupo, de su comunidad que ellos ya tenían, porque este proyecto fue en Huasca. Fue muy bonito, fue una experiencia para mí, sin lugar a duda, de las mejores experiencias que tuve cuando me involucré en este ámbito de la construcción, porque trabajé con la gente y es muy diferente a simplemente a veces tener un proyecto por el que te pagan y que le pagas a un albañil y que al final todo es ese proceso, ¿no? De que, y además ese tema de que, pues si hay dinero, todo lo que se puede hacer, ¿no? Siempre y cuando haya dinero. Fue un proyecto muy social y que a mí me llenó por completo y que me di cuenta que en realidad sí me gustaba la arquitectura, esa arquitectura, no otras arquitecturas, pero esa específicamente es. Entrando ya un poquito en el tema, que es parte igual de otra de nuestras preguntas, y considerando lo que usted nos acaba de platicar, que hizo obra prácticamente vernácula, porque utilizaron el adobe, me platica, me gustaría saber cuál es su opinión, en qué comparativa pondría los beneficios de hacer autoconstrucción comparados con la arquitectura vernácula. En realidad los dos van muy de la mano. También tuve la oportunidad de dar arquitectura vernácula como asignatura en algún momento y eso me acercó mucho a los procesos.
Y a veces pensamos que la arquitectura vernácula se limita únicamente a trabajar con cosas de la tierra o con los sistemas constructivos tradicionales, pero la realidad es que también el uso del block, del tabique, de la lámina, entran dentro de un área que casi no está tan estudiada, que es de la arquitectura vernácula, y es una arquitectura vernácula que se clasifica dentro del proceso de industrialización. Una época, relacionándolo con la historia, una época en la que somos sociedades industriales, y evidentemente aún así sigue siendo una arquitectura que viene de la gente, ¿no? A partir de su conocimiento. Entonces siempre decimos, no, es que eso no, el construir con block, el construir con tabique, con lámina, eso es como, nada, es autoconstrucción. Pero en realidad no podemos entender a la arquitectura vernácula sin la autoconstrucción, y no podemos entender la autoconstrucción sin tener un acercamiento a la arquitectura vernácula. Entonces es solamente para que, como para que tengamos en claro que hablar de arquitectura vernácula no es solamente hablar de esta arquitectura que es tradicional y que además es ancestral. Es una parte de la arquitectura vernácula, pero hay distintos momentos de la historia de la humanidad en la que inevitablemente trabajamos con la arquitectura vernácula. Así que, por ejemplo, hablar de las vecindades de México, hablar, por ejemplo, de las favelas en Río de Janeiro, es en realidad una arquitectura vernácula. Sigue siendo una arquitectura vernácula, y regularmente la arquitectura vernácula sí es autoconstruida. Esa relación está sumamente de la mano. Y si a veces el profesional quiere introducirse, tiene que saber que se introduce para aprender y no para enseñar. Sí. Bueno, una de las cuestionantes que a mí me surgía era el darme cuenta de si la autoconstrucción provenía un poquito de la arquitectura vernácula, y me ponía a razonarlo y yo decía, pues de pronto y sí, porque podemos plantearlo como que solo fue un cambio de materiales, o sea, sigue siendo arquitectura hecha por las personas y para las personas, para los usuarios. Entonces, de pronto, y siguen siendo lo mismo, pero, o sea, esto no quiere decir que sean iguales, son completamente diferentes, pero sí podríamos decir que una surge de la otra. Pero por supuesto, porque somos ahora una sociedad industrializada, ¿no? Si fuéramos una sociedad todavía más conectada con la naturaleza, más orgánica, que viviéramos bajo una cosmovisión, ¿no? Entonces, evidentemente, nuestros sistemas constructivos estarían en relación con la tierra, pero siendo y reconociendo que somos sociedades, además, postindustrial, pues entonces evidentemente nuestros materiales que tenemos a la mano son esos, porque esta arquitectura que surge, como te digo, por ejemplo, de las vecindades o de las favelas o de los tugurios o todos estos lugares que se concentran, sobre todo en las periferias, es porque muchos de estos materiales la gente los encuentra, ¿no? Los encuentra como restos, a veces incluso también pues, se los llegan a llevar de las obras cuando llegan a ver que hay algún descuido, y con eso van construyendo sus viviendas. Y evidentemente ya no es como que hoy en día toda la gente sepa hacer un adobe, ¿no? Estaría increíble que todos supieran hacerlo y que pudiéramos entonces construir viviendas o espacios dignos con estos sistemas tradicionales. Pero pues es evidente que eso sería una utopía, ¿no? Lo que tenemos hoy en día son estos sistemas constructivos, y por supuesto que esto para mí siguen siendo arquitectura vernácula, o sea, lo siguen siendo, solamente que los tenemos que visualizar en otra línea de investigación. Como lo mismo sería con los conocimientos ancestrales. La vivienda de los mayas, por ejemplo, es muy diferente a las viviendas también que se hicieron de barro en el periodo de la Revolución Mexicana, ¿no? Son de distintas épocas, y cada una obviamente va a responder a las necesidades que estaban en ese momento y a los materiales que estaban disponibles en ese momento. En este proceso, en los procesos de autoconstrucción, ¿cuál considera usted que serían las mayores dificultades a las que se enfrenta un propietario que decide hacer construcción por su cuenta, sin el apoyo o asesoramiento de algún profesional de la construcción? El tema de pues las estructuras, ese creo que es el gran reto que tenemos, y para mí es el único tema que me preocupa. El hecho de que si no hay un asesoramiento, no solo de los profesionales, porque creo que a veces es difícil que una persona que busca hacer una vivienda autoconstruida, pues se acerque a un profesional, sí, ¿no? Y además los profesionales tampoco están disponibles para trabajar en ese aspecto, la mayoría. Tampoco, si no existe una relación con algún artesano de la construcción, o como le decimos, o con algún albañil que sí puede tener conocimiento para dar asesoría, pues definitivamente es el tema de que se enfrentan a que no conocen que hay
procesos estructurales para hacer que esos espacios se mantengan firmes y seguros y que su vivienda cumpla con el hecho de saber que la vivienda es un lugar para que estemos seguros, porque es seguridad en todos los aspectos, sí. Pero entre ellos, por supuesto, una seguridad estructural, que tú sepas que tu casa no se te va a venir encima. Y ese para mí es el problema más grave de la autoconstrucción, que no hay un conocimiento en torno a esas complejidades, porque es un tema complejo también, sobre las estructuras, sobre la cimentación, ¿no? Sobre todo lo que hace que ese espacio se pueda mantener firme en un lugar. Y para mí ahí es donde está el verdadero reto, que va más allá de pensar en una condición de forma, porque no tiene nada que ver, en una condición inclusive de función, porque lo resuelven muchas veces muchísimo mejor. Es más un tema completamente estructural. Y ahí es donde creo que está el verdadero reto, y creo que ahí es donde está el nicho donde podríamos aportar desde la arquitectura y desde la ingeniería, por supuesto. Siguiendo un poco esta pregunta que me acaba de responder, ¿cómo podría un usuario asegurar la calidad de la construcción que está realizando? De una persona que está haciendo una autoconstrucción. Ajá. Híjole, es que sí es difícil, porque desde mi punto de vista es el hecho de que se acerque con un albañil. Eso para mí es esencial, porque sí entiendo que muchas veces los ingenieros, los arquitectos están un poco quizá fuera de, ¿no? No es como que todo el mundo conozca a una persona del ámbito de esa profesión. Pero, pues a un albañil creo que sí, es una labor que está muy cerca a la gente. La mayoría de nosotros conocemos a un albañil o nos recomiendan a un albañil, o el tío o el hijo o fulanito le sabe, ¿no? Sí. Y para mí está un poco ahí el hecho de que reconozcamos que lo podemos hacer, claro que sí, y que lo podemos aprender a hacer las cosas, pero que evidentemente no nos podemos solamente aventurar a decir, pues no sé nada, pero quiero empezar a hacer mi casa, sino el reconocer que hay un proceso para poder aprender estas técnicas y después quizá poder aplicarlas. Pero sí es necesario que reconozcamos que muchas veces necesitamos la asesoría. Sí. Y que en la mayoría de los maestros de la construcción hay una sabiduría extraordinaria, y que nos pueden apoyar y que puede haber un acercamiento más, ¿cómo decirlo?, más cercano, y puede haber una relación más fácil y menos complicada que con un ámbito quizá a veces más profesional. Que de pronto a veces podemos invisibilizarlo o hacer menos ese trabajo que desarrollan las personas que se dedican a la construcción, que no necesariamente tienen que ser profesionales. Por supuesto. Y que nosotros decimos, posiblemente no sabe todos los tecnicismos que nosotros tengamos, pero tiene un conocimiento más empírico del que nosotros desconocemos. Todo el tiempo. Y creo que es el hecho de que muchas veces pensamos que a lo mejor los arquitectos, los ingenieros llegan pensando que ellos son los jefes, ellos son los que mandan, etcétera, pero en realidad no. En realidad tenemos que reconocer que ambos participantes tienen responsabilidades diferentes. Y evidentemente en estos maestros hay mucho conocimiento, se tiene que reconocer, y se tiene que reconocer que también nosotros nunca lo vamos a tener, porque además no es nuestra área. Digo, sí hay muchas personas, y hay muchos arquitectos y arquitectas que sí se involucran, que sí meten las manos, y creo que para mí eso es lo ideal. Para mí un arquitecto y una arquitecta es una persona que realmente está dentro de la obra, que sabe hacer las cosas, que se sabe ensuciar, y no los que estamos parados a veces sí, con nuestro sombrerito abajo del árbol, ¿no? Para no quemarnos, para nada. Te tienes que vincular, y tenemos que reconocer todo este trabajo, porque es que es extraordinario, porque hay veces que ellos te ofrecen soluciones que tú incluso no alcanzas a visualizar. Eso a mí me resulta impresionante. Me acuerdo de una ocasión que estaba en una conferencia con, se me olvidó cómo se llama este señor, Alfonso Ramírez Ponce, sí, uh-huh. Alfonso Ramírez Ponce, que es de la UNAM. Y él nos platicaba en esta conferencia que él quería hacer una cúpula, ¿no? Que quería hacer una cúpula, y que quería que en la cúpula, a la hora de acomodar los tabiques, tuviera en la parte de abajo de la cúpula forma de un sol. Pero él decía, yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. En mi cabeza yo no sabía cómo hacerlo, pero yo sabía que así lo quería. Entonces yo llego a la obra, le doy las indicaciones al maestro, porque él, me acuerdo que él no hablaba de sus trabajadores como albañiles, él decía del maestro, del artesano, ¿no?
Y llega y le dice, ¿sabes qué? Que yo quiero hacer una cúpula, ¿no? De barro y abajo va a tener forma de sol. Y como yo no sabía cómo hacerlo, lo que yo hice fue que me di la vuelta muy rápido y me fui como para que él lo solucionara. Y me impresionó porque a los días que yo regreso, cuando llego, estaba mi cúpula hecha con la forma del sol en la parte de abajo. Yo no tengo ni idea de cómo lo hizo, pero lo solucionó. Y claro, es eso, que al final tienen soluciones, tienen conocimiento y claro, quizá nosotros podemos tener creatividad, podemos tener diseño, podemos tener un lenguaje de la estética, un lenguaje de la forma, un lenguaje de la función muy amplio, pero ellos saben resolver realmente problemas de manera directa y a veces pensamos que es nuestra responsabilidad resolverlo, no podemos apoyarnos también realmente de todo este conocimiento y poder aprender cómo realmente se ejecutan las cosas y que salen más allá de la teoría, ¿no? ¿De qué manera involucraría usted a la familia, al usuario que quiere hacer su proyecto de vivienda en autoconstrucción, si le acercáramos a un arquitecto? O sea, ¿de qué manera ese arquitecto podría involucrar directamente a la familia en todo este proceso de diseño? Es impresionante, es maravilloso porque te lo voy a contestar también con algo que me pasó en este proyecto de las casas de adobe de Huasca. Nunca se me va a olvidar, había un niño, Alan se llamaba, y este niño llegaba bien temprano a la hora que todos llegábamos, y él llegaba también, y se ponía a trabajar con nosotros. Y él empezó a aprender a hacer los adobes, y él hacía los adobes. Te estoy hablando de un niño que a lo mejor tendría en ese entonces como unos 5 o 6 años, y se involucró y lo veías cómo jugaba con la tierra además, y eso era impresionante porque al final esa es parte de la arquitectura vernácula, ¿no? Desde mi punto de vista, el cómo se involucraba con los materiales, el cómo iba y echaba todos los materiales a la máquina, cómo sacaba, ya que salía con la forma, lo sacaba, lo iba cargando, lo ponía al sol, ya sabía que si empezaba a llover ya sabía lo que teníamos que hacer. Es decir, empezó a aprender y eso para mí fue una experiencia extraordinaria, ver cómo puedes hacer, o sea, es que yo lo que quiero, por ejemplo, que te imagines es la experiencia que tiene ese niño de decir, yo construí mi casa, en la que yo vivo ahora, yo la construí con mis manos, ese adobe que está ahí, yo lo hice. Y esa experiencia para un niño, por ejemplo, es increíble. Bueno, para un niño es increíble, pero no por el hecho de que sea un niño, pues la experiencia cambia. En realidad, todas las personas que se habían involucrado en ese proyecto estaban súper contentos, todos llegaban súper temprano. Fue una experiencia maravillosa. Después me acuerdo que llegaban regularmente, porque así es el rol. El rol fue muy marcado. Los que llegaban eran los niños, por supuesto, porque no los podían dejar, y las que estaban trabajando y construyendo las casas eran las mujeres, porque los hombres se tenían que ir a trabajar, evidentemente, y las que llegaban a construir las casas eran las mujeres. Y las abuelas eran las que llegaban en la tarde, como eso de las 12, con la comida y con los anafres para hacernos de comer a todos ahí en la obra. Entonces era padrísimo porque pues se juntaban al final todos y los vecinos y se conocieron entre ellos y se empezaron a relacionar y los niños y nosotros y todos. Y todo eso pues al final fue un vínculo que se generó entre las familias de este lugar, porque además todos iban a ser vecinos, todos eran vecinos, aunque evidentemente como son zonas rurales las distancias son más largas. Sí. Pero aún así, ¿no? Y se comienza a generar un vínculo de comunidad. Entonces, eso es justamente el término de construir. Es que a veces pensamos que construir es solamente, pum, levantar un edificio, ¿no? No, es que construyes en realidad todo. Estás construyendo el cómo van a habitar esos espacios las personas más adelante. Estás construyendo el cómo se van a vincular esas personas con el territorio, ¿no? Y que al final el elemento que va a ser el mediador es su casa, es su vivienda, es lo que están construyendo. Pero la construcción pues va más allá de solamente poner un elemento en el espacio. Es todo lo que se genera alrededor, todos esos vínculos que se generan. Y entonces esa es justamente, o sea, puedes involucrar a las personas pueden aprender a hacer sus casas y no solo eso, si les enseñas correctamente, incluso después podrían incluso pensar a lo mejor en que si aprenden a hacerlo, podrían a lo mejor monetizar ese conocimiento que ellos tienen y eso sería increíble, sí. Increíble, porque no, es decir, a veces cuánto nos cuesta. Por ejemplo, en la academia, ¿cuánto nos cuesta tomar un curso de Adobe? Es carísimo. Si nos vamos a la UNAM, un diplomado de Adobe es carísimo. Y ahí se los estábamos enseñando a las personas para que lo hicieran. Y dices, claro, tú sabes que a lo mejor puedes hacer algo con esto, ¿no?
Entonces es importantísimo que las personas se vinculen, que las familias se vinculen, y de todas las edades, porque a veces pensamos que la construcción es insegura o que Sí. no. Claro, evidentemente en un edificio enorme, claro, no vas a tener a niños ahí porque sí es un riesgo muy grande, pero vamos, en una casa doble, claro que puedes trabajar con la gente, ¿no? En una casa de tabique, de block, puedes trabajar con la gente de todas las edades. Por lo que entiendo entonces un poco, esto que usted realizaba era parte como de un programa social gubernamental. Así es. Ok, entonces, desde su experiencia, desde su perspectiva, ¿cómo visualiza estos manuales que existen de la autoconstrucción que proporciona gobierno o el programa Construyo de Infonavit? ¿Qué opina usted acerca de ellos y cómo podrían beneficiar o afectar a la arquitectura? Bueno, afectar definitivamente no creo que lo afecten, de eso estoy clarísima que no. Ahora, beneficiar sí se vuelve un tema complejo. Lo que pasa es que la autoconstrucción y la arquitectura vernácula, que ya vimos que es una dupla, es algo que nace de la gente, por la gente y para la gente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer este tipo de cosas, lo que sucede es que lo que buscamos es institucionalizar las cosas que son de la gente. Sí. Y ahí yo no le encuentro mucho sentido, porque la realidad es que muy pocas personas que deciden autoconstruir sus casas se van a poner a leer un manual. Es la realidad, eso no pasa. ¿Qué van a hacer? Van a experimentar, van ellos a hacer sus conexiones de los cables como puedan y se van a dar toques y van a suceder accidentes y todo eso, y van a aprender a hacer las cosas. Eso es lo que sucede con la autoconstrucción, ¿no? O se lo van a preguntar al vecino que también hizo ya su casa, cómo le hizo para que le quedara así, ¿no? Vieron un acabado que les gustó, qué le pusieron. En realidad, no es un conocimiento que se pueda bajar a un texto, a un libro. Entonces, creo que es bueno que las instituciones quieran visibilizarlo. Eso me parece que es bueno. Pero ahora, que eso tenga un impacto real sobre las construcciones de la gente, sobre la labor de la gente, ahí comienzo a tener mis dudas. Porque evidentemente también para que estos programas, como por ejemplo de decir, ay, pues vamos a darles un curso o vamos a hacer un manual, o también por ejemplo el del Infonavit, tú necesitas un elemento mediador para que lleguen a las personas. Las cosas no suceden por arte de magia, y a veces esa es la parte en la que ya no le prestamos tanta atención. Ok, ya los hicimos, ahora, ¿de qué manera introducimos eso a la gente? Y ahí es donde ya no lo hacen, porque es como de, ay, pues es que está en internet, descárgalo. No, las cosas no funcionan así, ¿no? Y por más que a veces incluso nosotros les queramos hacer llegar, o se les mande un libro, o se les mande el manual hasta sus casas, la gente no lo va a leer, lo van a tener aventado. Y como te repito, es un conocimiento que está ahí, es un conocimiento que está vivo, y no que está plasmado en un libro, o que está plasmado en un manual. Entonces, creo que estos manuales a veces nos sirven más incluso a nosotros, ¿no? En las aulas. Sí. Para que los conozcamos, porque aquí los alumnos sí se tienen que poner a leer, sí buscan a veces, o su manera de relacionarse con la construcción regularmente y lamentablemente es más a través de libros que a través de realmente vivirlo. Viceversa, en la autoconstrucción es al revés. Su manera de relacionarse con los sistemas constructivos es a través de la experiencia y no a través de un libro. Entonces, bueno, creo que son buenos ejercicios, pero no me parece que le den en realidad ni solución ni alternativa, pero tampoco afecta. Desde mi punto de vista es como, está bien, dejémoslo. También son nuestros intentos por querer hacer un aporte, ¿no? Una de las cuestionantes a las que me he enfrentado mucho en este proceso de la investigación, y creo que ya se lo había comentado, es cuando un arquitecto se involucra en la autoconstrucción, ¿deja de ser autoconstrucción? O, por ejemplo, cuando un arquitecto hace, no sé, el diseño y de pronto le deja esos planos a la familia, ¿eso deja de ser arquitectura? Híjole, esa pregunta no me la habías hecho. Y es que no deja de ser arquitectura ninguna de las dos, porque la autoconstrucción es arquitectura, y la arquitectura que hacen los alumnos en el aula y la arquitectura que hacen los arquitectos en sus grandes despachos es arquitectura, ¿no? Y hay que tener presente primero eso, que las cuevas que se utilizaban
en la historia remotamente antigua, es arquitectura, es una cueva y es arquitectura, es una manifestación arquitectónica. La autoconstrucción es arquitectura. Entonces no hay un punto en el que uno diga esto dejó de ser arquitectura. Las casas de interés social son arquitectura, inevitablemente. Todo es arquitectura, o sea, todo espacio que es habitable se involucra la visión arquitectónica o el planteamiento arquitectónico, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí yo empiezo a entrar un poco en duda, es decir, yo no creo que las cosas dejen de ser arquitectura. Es solo que sí me cuestiono mucho y me pregunto mucho y entro en conflicto ¿qué sucede cuando un arquitecto se involucra? Un arquitecto que no tiene el conocimiento suficiente, no para entender la construcción, porque de eso estoy claro que todos los alumnos salen con una perspectiva, ¿no? Con al menos algo, tiene un nombre, se me fue ahorita la palabra, pero que se dan una idea de todo, del ámbito de diseño, del ámbito de la construcción, del ámbito de la historia, de todo lo que se les da adentro. Y que una vez que salen, todos empiezan a trabajar en sus respectivas áreas y se comienzan a especializar. Entonces, de eso yo no tengo dudas de que muchas veces tengan un conocimiento en esos aspectos. Más bien, de lo que sí tengo mucha duda es si los arquitectos tenemos un conocimiento humano para vincularnos con el territorio. Y no solamente decir, ay, voy a hacer una mega obra aquí. Entonces, porque cuando sucede eso, evidentemente, y si llegamos a estos lugares, pues no podemos llegar con esa visión de decir, oh, yo quiero hacer esto y le voy a sacar un render. Así no funcionan las cosas en el mundo de la autoconstrucción. Entonces, mi problema no es, como tal, que un arquitecto quiera aportar. Es que a veces pensamos que vamos a llegar como a salvarles, ¿no? Como que somos los salvadores y les vamos a llegar a solucionar sus espacios y les vamos a dar espacios dignos, cuando no va por ahí. Entonces, el tema es en realidad cómo como profesionales nos vinculamos con esos territorios y reconocer lo que decía al principio, que no se trata de pensar que nosotros les vamos a ir a enseñar, porque no les vamos a enseñar nada, viceversa, ¿qué vamos a aprender nosotros? Y en ese tratar de aprender nosotros podemos identificar si podemos aportar algo. Y creo que ahí es donde está, pero no el llegar con la idea de decir, yo les voy a solucionar sus espacios, yo les voy a decir cómo se construye, yo les voy a distribuir sus espacios, o sea, pues no, así para nada que funciona. Y sí, creo que ese es mi verdadero conflicto con el cómo hemos venido abordando desde la arquitectura el tema de la autoconstrucción, que no tenemos las aptitudes y conocimiento suficiente para abordar un fenómeno tan grande y además tan maravilloso, porque es extraordinario la autoconstrucción. Cuando uno se mete y dices, ¿qué es esto? Y encuentras cada cosa que dices, Dios santo, a mí no se me hubiera ocurrido esto jamás, ¿no? Hay una sabiduría extraordinaria. Y creo que ahí es donde tengo mi conflicto. No que no crea que no se deban de vincular, creo que sí. Tampoco es como de que, ay, no los toquen, no, pero hay que saberlo hacer. Y no somos los salvadores de la estética arquitectónica. No, ni el caso. ¿Cuál sería su opinión acerca del egocentrismo que de pronto llega a existir con los profesionales de la construcción, llámese arquitectos, ingenieros civiles, que de pronto menospreciamos a la autoconstrucción como una alternativa de construcción en la sociedad? Sí, no, ese fenómeno es terrible porque, híjole, porque es que es lo que te digo, yo siento que a los arquitectos nos hace falta más, que nos den más clases de humanidades, realmente, de antropología. El otro día no tiene nada que ver, el otro día estaba leyendo que en Francia a los doctores, a los médicos, les metieron nuevas materias sobre humanidades porque se han dado cuenta que son muy fríos, que llegan y te dicen, pues se murió. Y es como de, no me lo puedes decir así. Sí. Y cuando lo leí dije, ay, pero ¿cuánto necesitamos eso en todas las carreras? Estoy clarísima, porque al final todas las carreras tienen un fin social, nos guste o no, por más que digan, yo me la paso a los que son a lo mejor de informática, yo me la paso en mi computadora, pues sí, pero también lo que estás haciendo es porque quieres buscar un beneficio para la sociedad, o sea, todas las carreras tienen un fin social. Y me quedé pensando en cuánto nos hace falta en arquitectura que nos vuelvan a conectar con ese lado más humano, con el reconocer que nuestro rol y que nuestra labor es social y que nuestro rol
y nuestra labor como profesionales no es hacernos más ricos, no es comprarnos un carrazo, no es hacernos una casota. O sea, esas son ambiciones individuales que cada ser humano puede y debe de tener, ¿no? Y que está bien, pero nada tiene que ver con nuestra carrera en realidad. Entonces, ese tema de cómo miramos muchas veces los contextos es muy fuerte, porque no podemos negar que un gran porcentaje de las ciudades son autoconstruidas. Sí. Y pensar que es como no es que tenemos que destruir todo y volver a hacerlo como si nosotros tuviéramos la solución, es un pensamiento muy arcaico, porque fue lo que se hizo durante el movimiento moderno, ¿no? Con los arquitectos y urbanistas de la época. Y fracasaron horriblemente y nos dejaron problemas gravísimos a las ciudades. Entonces, no podemos pensar justamente eso, que la autoconstrucción está mal, ¿no? Que nosotros lo vamos a solucionar, porque no lo vamos a solucionar. De hecho, me parece que muchas veces el tema de la vivienda, de la urbanización, de las periferias, de hecho ya ni siquiera es un tema que nos compete a los arquitectos. Es un tema sociológico, es un tema geográfico, es un tema de política, es un tema de economía, y los últimos que entramos ahí entre esos fenómenos somos los arquitectos, porque ¿qué vamos a llegar nosotros a decir? Pues yo te lo voy a hacer bonito, pues por favor. O sea, no. Entonces, ese tema lo tenemos que volvernos a ser más humanos, realmente. Tenemos que volver a conectar, y hay una cosa que es muy importante: siempre conocer de cerca nuestros contextos y darnos cuenta que no vivimos en un país en el que nos vamos a dedicar a hacer residencias todo el tiempo para la gente rica, porque el porcentaje de riqueza en nuestro país pues solamente está concentrado solo en unos cuantos. Sí. ¿Cuántas posibilidades tenemos de que esas personas se conviertan en nuestros clientes, y además nosotros no somos personas que ya tengan conectes, que ya tengamos palancas, que vengamos de familias que ya tienen conocidos, cosas así? Y la realidad es que el gran porcentaje para poder ejercer y hacer arquitectura pues está en otras condiciones económicas, y eso es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Que a veces uno dice, es que no hay trabajo. No, sí hay trabajo, sí hay muchísimo trabajo, porque vivimos en un país en el que hay muchas cosas que hacer, ¿no? Una vez un amigo que venía de Portugal me dijo que como que se vino a vivir para acá, ¿no? Él vive en Sudamérica y se vino a vivir para acá, y le preguntábamos, estaba restaurando una casa que estaba en pésimas condiciones, y él trabajaba mucho como con el urbanismo táctico también, hacía proyectos de urbanismo táctico, y me acuerdo que le pregunté, como, ¿por qué? O sea, si en tu país pues hay muchísima más estabilidad, ¿por qué te vienes para acá donde pues se voltea a ver nuestro contexto? Es complicado, ¿no? Y me acuerdo que él dijo, es que en mi país todo está hecho. Y cuando yo llegué aquí de vacaciones y me di cuenta que había tantas cosas que hacer y que nunca me iba a aburrir. Y dije, claro, tiene toda la razón. Entonces, nunca tendríamos por qué aburrirnos, porque hay muchísimas cosas que podemos hacer, porque vivimos en contextos muy complicados, con muchísimas problemáticas. Y entonces ese de pensar, de decir, ay, es que como autoconstrucción, es que no hay otra alternativa para muchas familias. Para muchas personas no tienen una alternativa de pensar sus proyectos más a fondo, de buscar ayuda. Es lo único que les queda, y muchas veces comienzan únicamente con láminas, con madera, ¿no? Con cartón, y poco a poco van metiéndole un poco más y un poco más conforme van aumentando sus posibilidades. Pero es un fenómeno que no se trata de que juzguemos y veamos y digamos, es que está bien o está mal, es que sucede simplemente. No se trata de que si está bien o está mal, se trata de que suceda, y que tenemos que entender por qué sucede, claro, por las condiciones de desigualdad en las que vivimos en nuestro país, ¿no? Y el tema no está en decir, bueno, ahora, ¿cómo lo solucionamos? Porque no se soluciona, ¿no? Es más bien, ¿cómo quizá podríamos aportar? Pero la pregunta de hecho es, quizá podríamos aportar. Ni siquiera estoy del todo segura que realmente podríamos aportar, porque necesitas mucho tacto para poder afrontar retos como esos tan complicados, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad es que el ego pues sale sobrando completamente, ¿no? Y no cabe también en un contexto como en el que nosotros vivimos, ¿no? Arqui, finalmente, ¿alguna aportación que usted quiera hacernos? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud?
Creo que solamente como cerrar diciendo que hay muchísima sabiduría en la autoconstrucción, muchísima, mucha que nunca vamos a terminar de conocer, que creo que deberíamos de caminar más nuestras ciudades, ver la forma en cómo la gente soluciona, porque es increíble, de verdad yo nunca me dejo de sorprender de ver cómo a veces cómo recolectan, por ejemplo, su agua de lluvia. Es impresionante cómo la acumulan en estos botes, ¿no? O sea, cómo la van acumulando. Y dices, uy, eso nunca se me hubiera ocurrido. Y ese conocimiento que está ahí construido además, es impresionante. Y no es como para que lleguemos a lo mejor y simplemente lo veamos y, oh, wow. No, solo el hecho de darnos cuenta que no somos las únicas personas que tenemos derecho a construir, a hacer o a intervenir en nuestras ciudades o en elementos arquitectónicos. Todas las personas, es decir, la arquitectura no está únicamente para los arquitectos y arquitectas. La arquitectura es para todos y algunas personas pueden tener el privilegio de contratar servicios de un profesional del área, pero muchas otras no. Y no por el hecho de que no se tengan esas condiciones, quiere decir que no tienen derecho a tener viviendas dignas. Y realmente, hablando lo que realmente significa el término digno, no como a veces los manuales de construcción nos dicen que con eso ya quedó, ¿no? Porque eso no dignifica. Entonces, creo que es eso. Tenemos que ser más conscientes, tenemos que estar más abiertos y tenemos que saber que no somos nosotros ni los jueces ni los hacedores del espacio. El espacio está ahí y es así, nada más. Creo que es. Muchas gracias por el tiempo aquí. No, de qué.